Buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por asistir, digamos, hacer afirmativa, digamos, la respuesta ante esta invitación. A continuación voy a empezar la grabación. Ya el ingeniero Hans se encuentra con nosotros y digamos que vamos a empezar a realizar la grabación de esta charla, que será una de muchas que se darán, digamos, en el contexto de charlas con expertos en diferentes temáticas referentes a la electrónica, a las telecomunicaciones y a las redes por parte de la cadena de formación electrónica, telecomunicaciones y redes, ETR, de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces, empezamos la grabación. Sí, buenas noches con todos nuevamente, siendo hoy 26 de noviembre de 2019. Es grato darles la bienvenida para la charla con expertos de muchas que se van a dar, la cual está denominada como implementación de la red de acceso GPON y casos de éxito en la empresa Claro. Esta charla va a estar a cargo del ingeniero Hans Rodríguez Cosio, a quien quiero agradecerle mucho por su aporte y por compartir, digamos, sus experiencias, que los estudiantes también lo tengan en cuenta para que tengan ese contacto, digamos, con el sector de las telecomunicaciones y digamos que puedan aprender mucho más y tengan, digamos, ese roce también con el sector que, pues, digamos que tiene sus necesidades y tiene su manejo, y un poco de esto nos va a aclarar el ingeniero Hans Rodríguez. Entonces, antes de dar inicio, quisiera comentarles, pues la charla tiene como nombre Implementación de la red de acceso GPON y casos de éxito en la empresa Claro. Digamos que esta charla viene organizada por la cadena de formación electrónica, telecomunicaciones y redes ETR, ¿sí? De la Universidad Nacional Abierta a Distancia, y cuyo propósito de la charla es dar a conocer algunos conceptos y algunos criterios tanto de diseño, de costos y casos de éxito que ha tenido, digamos, la empresa Claro, que es un referente de telecomunicaciones, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Entonces, dando este saludo, les recuerdo también que he compartido un enlace de asistencia, el cual espero nos colaboren llenándolo para poderles compartir posteriormente la grabación de la web. ¿Listo? Entonces vamos a dar paso, digamos, ya al expositor, al ingeniero Hans, a quien le vuelvo a agradecer por su colaboración y por tener la oportunidad, pues, de conocer sus experiencias en la empresa Claro. Muchas gracias y pues voy a compartir aquí la pantalla del ingeniero Hans. No sé si le da la posibilidad, ingeniero Hans, de compartir pantalla. Por favor, me confirma. Ya tiene permisos de anfitrión. Esperemos un momento mientras se conecta el ingeniero Hans, por favor. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, de antemano, mil gracias por la invitación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia para dar esta charla. Es para mí un placer compartir con ustedes los conocimientos que hemos adquirido aquí a lo largo de muchos años de trabajo en estos temas. Tanto para hacer una presentación muy breve, digamos, mi nombre es Hans Rodríguez, trabajo en Claro desde hace 17 años. Soy experto en temas de red de acceso. He participado activamente de muchos proyectos dentro de la compañía y en especial el tema de Red GPON ha sido pues uno de mis proyectos que recuerdo con más cariño, digamos, porque fue una experiencia muy interesante y vimos que fue un proyecto que le dio a la compañía mucho dinamismo y pues mucho futuro, digamos, en todos estos temas de telecomunicaciones. Hemos sido una empresa que pues llevamos una tradición muy larga de prestar servicios
de todo tipo, digamos, antes éramos Telmex, ahora somos Claro. Tenemos una amplia experiencia llevando todo tipo de servicios de acceso para empresas, hogares y ahora pues en nuestra nueva etapa con la parte móvil encontramos en GPON una red convergente que nos ha dado muchas respuestas, ha hecho muchas soluciones a las necesidades que se van dando pues con la evolución de los diferentes servicios y lo que el mercado nos demanda en términos generales. Entonces vamos a proceder con la presentación. Eh, Básicamente la agenda está en varios puntos porque GPON, componentes básicos de la red, criterios de diseño generales, criterios de diseño para planta interna, criterios de diseño para planta externa, referencias de costos y tres casos de éxito permítanme un segundo aquí, tres casos de éxito que vamos a compartir de lo que nos ha dado mejores resultados. Ingeniero, qué pena, GPON. ingeniero, lo molesto un momentico. Lo que pasa es que hay algunos de los asistentes que me dicen que de pronto lo escuchan un poquito bajo. Hay algunos que dicen eso, si de pronto podríamos de pronto hablar un poquito más duro, le agradecería. De resto yo lo escucho bien, pero hay algunos que me dicen que lo escuchan un poquito bajo. Permítame un segundo, miro si puedo ajustar. Eso vale, muchas gracias, muy amable. Ahí me escuchan mejor. Creo que ya estoy aquí, le subí un poquito el volumen al micrófono. Perfecto, ahí veo que ya... Ingeniero, lo escuchamos muy bien, muchas gracias. Bueno, retomando entonces la presentación, ¿por qué GPON? Digamos que GPON es una red de acceso convergente, llamemos, digamos, lo que llamamos redes de acceso, pues son las redes que concentran, digamos, los accesos de última milla o la parte entre el cliente y los nodos de conexión del operador. Esta red es convergente porque pues, tradicionalmente diferentes operadores han implementado diferentes tipos de red para diferentes servicios, valga la redundancia. Entonces teníamos red de acceso XDSL, DOCSIS, satelitales, de fibra, y GPON nos permite prestar cualquier servicio con el mismo medio de acceso, haciendo de hecho un uso muy eficiente de los recursos de fibra, que pues en nuestro país es un tema bastante complejo, porque a nivel general las empresas no tienen no hay una buena correlación entre la empresa privada, la empresa pública y el Estado en términos de despliegue de redes, entonces es complicado, digamos, tender redes de fibra para cualquier operador. De pronto, para darles un contexto general, casi todos los operadores, por decir algo, en Bogotá o en las ciudades principales, utilizamos la infraestructura de los operadores de energía. Normalmente en Bogotá es Codensa, la electrificadora de Boyacá, la de Santander, la de Cundinamarca, bueno, en fin, porque son los que tienen postes, ductos y cámaras para poder meter nuestros cables de fibra. La mayoría de los operadores alquilamos esa infraestructura, por lo tanto nos cuesta mucho dinero de forma mensual y por ello se busca una red que haga uso eficiente de los recursos de fibra para que pues, la empresa pueda crecer y pueda tener pues, una escalabilidad en los servicios que se ofrecen. Entonces, por eso vamos al segundo punto, que es escalable. Segura, porque ahí abarca dos puntos. La seguridad física, ¿a qué va enfocado? Como son cables de fibra óptica, que pues como bien lo saben ustedes, la fibra óptica es un elemento dieléctrico que es cuasi plástico y vidrio. En Colombia es muy común el tema de los hurtos de infraestructura de fibra o elementos activos que están en la calle, por ejemplo en el caso de las redes HFC que manejamos, somos muy sensibles a los hurtos de los amplificadores, las fuentes, las baterías y los elementos que están en los postes, dado que la red GPON, todo lo que va desde el nodo del operador hasta la casa del usuario es una fibra completamente pasiva, o sea, no hay ningún elemento activo en la mitad.
Eso desestimula bastante el hurto de infraestructura, dado que en la calle un pedazo de fibra pues no vale nada o no le sirve a nadie para nada, mientras que un pedazo de cobre pues sí se puede vender por algún valor y eso estimula pues el hurto, por eso el tema lo vuelve un poco más seguro. Adicional, en cuanto a la parte de comunicación también es segura porque la GPON tiene un protocolo de encriptación entre los terminales de cliente y el equipo central de, que le llamamos la OLT y la ONT. Entonces las comunicaciones también viajan seguras. Es estable, precisamente por ser un medio dieléctrico como la fibra óptica, no se ve afectado por factores ambientales como la salinidad del ambiente, la humedad, el calor. Digamos que tiene una vida útil bastante larga. Una fibra óptica tiene una vida útil promedio, según los fabricantes, pues dicen que 20 años, pero pues en la realidad de los operadores hablamos de unos 10, 12 años antes de tener que hacer cambios por diferentes motivos. Entonces, pues digamos, son 10 años donde el operador puede utilizar esa infraestructura de forma continua, sin interrupciones, por eso lo vuelve un mecanismo muy estable. Y de hecho, pues GPON va a ser un actor importante dentro del despliegue de las redes de 5G, dado que pues es como la red de acceso por excelencia que va a permitir pues habilitar rápidamente y de una forma muy barata, por decirlo de alguna manera, los accesos de alta velocidad que van a requerir los nuevos servicios de 5G. Tiene un roadmap de evolución en desarrollo, digamos que GPON es, aunque no es un protocolo nuevo, digamos que viene trabajando hace más de 15, 20 años, tiene un roadmap de evolución en completo desarrollo, es decir, que hay GPON para muchas décadas en el futuro. Se están haciendo ya desarrollos para tener incluso 40 gigas y hasta 100 gigas en GPON. Comercialmente tenemos el GPON básico y lo que llamamos pues, GPON, que es EPON y GPON, que son hasta 2,4 gigas de bajada, 1,2 de subida, y ya vamos en XPON, que plantea pues redes de 10 gigas, y ya se está hablando, como les digo, de redes de 40 y de 100. Adicionalmente, pues es amigable con el medio ambiente, debido a que los sistemas GPON consumen mucha menos energía que los sistemas tradicionales de acceso como DOCSIS o XDSL, que son como los más comunes, debido a que pues, la potencia necesaria para transmitir por la fibra óptica a largas distancias es muy pequeña y pues adicionalmente la cantidad de elementos que se requieren para llevar la comunicación entre el equipo central y el equipo de cliente pues son relativamente pocos, lo que hace más fácil el despliegue, nos permite ahorrar espacio y energía en los nodos del operador y también del lado del cliente. Entonces pues eso redunda en que vamos a tener pues mejores, va a ser la huella de carbono va a ser menor porque consume menos energía. O sea, aquí hay un diagrama donde quisiera ilustrar de una forma muy gráfica. Obviamente, si necesitan algo más específico, me lo pueden comentar o lo podemos revisar posteriormente. Los componentes básicos de la red GPON, pues digamos que esta es una red GPON, digamos, general para multipropósito. Si nos vamos del lado del cliente, que es donde está aquí la parte que dice residencia, hacia el lado del operador, pues tenemos que en la casa del cliente hay un elemento que se llama ONT, que es Optical Network Terminal, que es básicamente como el modem, como lo llamaríamos, que está en la casa. Y de ese modem pues tenemos diferentes funcionalidades que las veremos más adelante para conectar pues todos los servicios que yo quiera brindar, televisión, telefonía, servicios de datos. El componente clave en la calle, digamos desde esta línea que ven aquí hasta los sitios donde, hasta este espacio donde está la parte perdón, donde está la parte del operador, lo que le llamamos la planta externa, es decir, todo lo que está en la calle, y lo que le llamamos planta interna es todo lo que está dentro, ya sea de la casa del cliente o del operador. El elemento clave aquí pues es la fibra óptica per se y este triangulito que ven acá que representa lo que le llamamos un splitter óptico. Entonces el splitter óptico es el elemento clave que permite dividir la señal óptica desde el punto central hasta los diferentes clientes o residencias, usuarios, como lo queramos llamar. Este componente, lo veremos ahorita más adelante, pues tiene un funcionamiento bien particular. Normalmente las redes GPON básicas no llevan ni estos componentes que estoy señalando aquí. Digamos que la fibra óptica pasa directamente al componente principal que es la OLT o el equipo agregador de acceso. Para los que conocen un poco de XDSL es como el DSLAM, para los que conocen de DOCSIS es el CMTS, la OLT es Optical Line Termination.
Es un equipo modular donde pues sale de ahí de un puerto del equipo la fibra óptica directamente a la calle y ahí a los diferentes terminales de cliente. Este equipo, pues a nivel del uplink o hacia la red del cliente, pues tiene diferentes tipos de conexión que podemos conectar hacia la PSTN, digamos si quisiéramos dar telefonía tradicional conmutada. Este equipo es capaz de transportar tanto servicios Ethernet como servicios TDM, o sea, de hecho en su naturaleza de funcionamiento es TDM. Por eso tenemos que tener conexiones hacia TDM para conectarnos a la red óptica tradicional, a la red de telefonía tradicional, aunque eso ya está desapareciendo. Nos estamos enfocando mucho más en esta parte que es el tema de la parte de uplink de IP, Ethernet, para conectarnos a Internet o a servicios de telefonía y televisión IP, que es ya lo que pues, realmente está ahorita en furor. Por este lado, pues tenemos los servicios precisamente de televisión IP, los servidores de contenido, de almacenamiento digital, pero también la red GPON es tan flexible que nos permite inclusive tener servicios de televisión tradicional análoga o digital, pero sobre portadoras análogas. Esto es esa parte que está aquí a la derecha, donde tenemos pues señales de satélite, moduladores RF, y podemos transmitir la señal de televisión RF con un combinador o un DWDM, un multiplexor, y llevar las señales por la fibra, porque al fin y al cabo, pues es fibra óptica, nos permite llevar diferentes tipos de información en diferentes longitudes de onda. Entonces, por eso esta red es tan flexible y convergente como lo hemos mencionado. Los componentes de la red, pues el Optical Line Termination, que es el equipo central, el equipo del proveedor, pues es un equipo modular de chasis. El equipo pues se compone de un chasis que es como la carcasa del equipo, las fuentes que son digamos estas dos tarjetas que ven al lado izquierdo, que son normalmente en telecomunicaciones de datos, generalmente utilizamos menos 48 voltios para alimentar los equipos en DC. ¿Por qué razón? Eso tiene varias razones importantes. La primera por redundancia, digamos que la energía DC, pues yo no requiero tener una UPS True online, digamos simplemente es un arreglo de baterías. Yo con 4 baterías de carro puedo prender un equipo de estos, más sin embargo, a nivel de regulación eléctrica, y pues los que son ingenieros electrónicos que entienden el tema mucho más en detalle, el utilizar la energía DC me quita muchos inconvenientes de la red eléctrica cuando el proveedor de energía es de baja calidad, por ejemplo, en sectores como en la costa o en ciudades muy alejadas de los círculos urbanos donde la energía fluctúa mucho. Yo instalo un rectificador, un regulador y unas baterías y con eso puedo tener un flujo de energía constante y estable para que el equipo funcione adecuadamente. Mientras que si yo lo tuviera en AC, eso tendría muchos inconvenientes para proveer un servicio estable, por esa razón se utilizan ese tipo de fuentes. Tenemos las tarjetas de CPU, que son estas dos que están en el centro, que es básicamente, pues como bien lo llama la CPU, es pues en la unidad de procesamiento del equipo como si fuera un computador, donde está pues toda la lógica para el procesamiento de los paquetes de datos, para la administración, la gestión y todo lo demás. Están las tarjetas de línea, que son estas que están aquí a la izquierda y a la derecha de las de CPU, que son las de los puertos GPON. Normalmente estos equipos, por ejemplo, el que estamos viendo aquí es una OLT ZTE, la referencia es CX300, viene con 8 puertos GPON por cada tarjeta de línea. Luego, si ustedes cuentan aquí, tenemos 16 tarjetas de servicio. Por 8 puertos nos da aproximadamente 512 puertos GPON, que eso ya lo vamos a ver, da una escalabilidad para bastantes usuarios. Tenemos tarjetas de línea de Ethernet que no están pintadas aquí. Digamos que en algunos casos este equipo puede proveer servicios de GPON y servicios de Ethernet punto a punto, que no es el objetivo de la charla. Tenemos tarjetas de uplink de Ethernet, que son las que están a la derecha, que son las que van conectadas hacia la red. Esas tarjetas precisamente son las que nos van a concentrar los servicios y a llevarlos hacia el core o al backbone del proveedor. Estas tarjetas pues, vienen de todos los tipos, arrancando pues en puertos de 1 giga ópticos o eléctricos hasta puertos de 10, de 40, que son las últimas que están llegando. Porque pues obviamente si ustedes, vamos a ver, empiezan a agrupar toda la cantidad de tráfico que recogen las tarjetas de línea, pues ese tráfico va a salir por acá, que son las tarjetas de uplink. Entonces, hay que, pues llevando la correspondencia, pues tenemos que tener unos buenos dispositivos para eso.
Y en último, pues están los ventiladores, que son los elementos que van aquí en el techo del equipo, que son pues para extraer, para ventilar el equipo, refrigerarlo y extraer el polvo. Desde la parte de GPON, el equipo de cliente o el equipo que está en el suscriptor, que es la ONT, Optical Network Termination, es un equipo monolítico, este sí no es modular, que tenga diferentes tipos de tarjetas o algo, es un modem, como, o sea, pues lo llamamos el modem, pero realmente pues es una ONT, pues este provee puertos Ethernet para conectar computadores, decodificadores de televisión IP o cualquier dispositivo que sea IP dentro de la red del cliente. Tiene puertos FXS para telefonía, es decir, los puertos donde conectamos el teléfono. De pronto, si hay un repasito rápido de conmutación, pues el puerto FXS es el que entrega el tono, o sea, donde yo conecto un teléfono. El puerto FXO es el que recibe un tono, que es, digamos, el que va en una central telefónica. Tenemos ahí, pues, la posibilidad, ya hoy día es impajaritable tener el Wi-Fi. Digamos que la mayoría de dispositivos de cliente hoy día ya ni siquiera traen puerto Ethernet. Si ustedes ven los últimos portátiles, ya no vienen con puerto Ethernet, todos son puertos USB y Wi-Fi. Pues obviamente los celulares, las tablets no tienen, los Smart TVs, pues todos traen Wi-Fi. Entonces, este ya hoy día es un componente bastante crítico. Nosotros como operador lo estamos haciendo mucho énfasis para que los modems que estamos instalando o los ONTs, pues como mínimo tengan un dispositivo Wi-Fi dual band, que tenga pues la frecuencia de 2, 4 y 5 GHz con el estándar 802.11ac o lo que le llaman ahorita en el mercado Wi-Fi 6, perdón, Wi-Fi 5. Wi-Fi 6 es 811ax, que es otro nuevo que está dando, pero pues por temas de costo y funcionalidad, pues todavía no lo tenemos para cliente final en este momento. Y en algunos casos tiene un puerto RF para el caso cuando la televisión viene overlay del diagrama que pintábamos aquí, viene por RF, pues algunos de estos ONTs tienen un puerto RF para conectar los televisores con el cable coaxial. Bueno, como tal la fibra óptica no voy a ahondar mucho, pues es un cable con vidrio eléctrico. Normalmente usamos aquí en Claro cables de 48 hilos, es el más común, porque uno de 96 es demasiado grueso y uno de 2 es demasiado delgado para los ductos que tenemos usando con coherencia o las electrificadoras. Es por temas de funcionalidad, el de 48 es el cable más usado. Hay cables de uso externo, que es para cuando van en la calle, o de uso interno cuando entramos en edificios y tenemos que hacer distribuciones internas que no van a estar expuestas a la intemperie. Pero por lo general, pues el cable externo también se usa para distribuciones internas, perdón, hasta cierto punto. El splitter óptico, ese es uno de los componentes claves de la red GPON. La red GPON funciona como un bus, es decir, que no tiene es muy parecido como al esquema de DSL, pero bueno, más que, perdón, no funciona como bus, sino como un árbol, discúlpenme. Esto quiere decir que la topología sale un hilo de fibra desde la OLT, lo podemos ver aquí un poquito, sale un hilo de fibra desde la OLT a la calle y en un punto intermedio en la calle se instala un splitter óptico que divide la señal. Estos splitters hay de todos los tipos, de toda pues por lo general hay de 1 a 2, de 1 a 4, de 1 a 16, de 1 a 32 y de 1 a 64. O sea, todas las, digamos, las potencias de 2. ¿Por qué hay tanta diversidad? Porque en la calle al final el criterio lo vamos a ver un poquito más adelante, es adaptar la red, digamos, a las necesidades que ustedes tengan de cliente. Entonces, al final del día es armar la distribución en árbol para lograr alcanzar los clientes que se requieren. Entonces, de estos splitters hay dos tipos, de fusión, que son estos que están aquí a la derecha, que es, el splitter óptico parece como un tarrito, digamos, esto va metido dentro de una mufla de fibra, esto está en la calle, donde yo llego acá con un hilo que viene de la OLT o de un hilo de fibra de la calle, y acá salen, pues, la cantidad de hilos que esté diseñado el splitter, 32, 64, 8. En claro, los que más usamos son los de 8, digamos que la distribución que más nos ha funcionado es 8 por 8 como lo llamamos, es decir, un nivel de splitter en 8 y de cada uno de esos splitters sale otro splitter de 8 para completar un total de 64 clientes. Este splitter que vemos aquí a la izquierda es un splitter de conectorización, son los que utilizamos para distribuciones internas. Digamos que cuando normalmente vamos a llegar a edificios, dejamos estos splitters
preconectorizados hacia la red en los diferentes pisos. Y de aquí simplemente tomamos un cable interno para llevarlo a cada cliente, a cada hogar. Estos splitters que son outdoor son los que se utilizan en la calle cuando estamos haciendo la distribución en las muflas. Entonces, generalmente un diseño promedio es una combinación de estos dos tipos de splitter. Bueno, aquí terminamos como los componentes de GPON. No sé si hasta aquí, estoy viendo por acá, pues hay alguna pregunta con relación a estos componentes que quisieran aclarar. O podemos continuar con la otra parte. Acá creo que hay una pregunta. Bueno, aquí hay una pregunta que cuando sale al mercado, pues digamos que, pues claro, ofrece estos servicios de GPON, digamos ya lo vamos a ver al final en los casos de éxito. Les adelanto un poco, pues digamos que hoy día nosotros por esta tecnología la tenemos implementada hace 6 años y pues digamos que le hemos dado un enfoque más para todo lo que son servicios empresariales, ¿no? Hasta ahora estamos lanzando el tema para hogares, digamos que ahí nos demoramos un poco. Aquí hay una pregunta que me están haciendo de San Andrés para el tema de potencia, eso lo vemos un poquito en la siguiente slide, están los datos, entonces ya ahí yo creo que les resuelvo la pregunta. Entonces vamos a retomar la presentación. Entonces, ¿cuáles son los criterios generales de diseño de una red GPON? Digamos que digamos, hoy día, bueno, tengo unos servicios que ofrecer, quiero montar una red GPON, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero es considerar unas variables. ¿Cuántos usuarios vas a atender con esa red? ¿O cuál es la proyección de usuarios o clientes que vas a atender? ¿Qué servicios vas a ofrecer? ¿Qué ancho de banda por servicio y por usuario piensas ofrecer? Y otro es la distancia entre los usuarios finales y el margen de crecimiento. Entonces, cantidad de usuarios a atender, ¿a qué va enfocado? Ya lo vamos a ver, pero pues digamos, las troncales GPON, como es un esquema de división pasiva en splitters que son en potencias de 2, por definición, máximo puedo tener 64 clientes por troncal, digamos, en un diseño conservador o pensando en una densidad de población distribuida, es decir, donde los clientes o los usuarios no están uno al lado del otro, sino que están distribuidos en un barrio, en un pueblo, en una ciudad. Eh, Más sin embargo, el estándar de GPON permite llegar incluso en las últimas versiones hasta 256 clientes por troncal. Pero vamos a ver que pues eso tiene unos compromisos con la potencia óptica. El otro es qué servicios vamos a ofrecer. Pues es tener en cuenta, pues si vamos a ofrecer servicios solamente de internet o datos, vamos a ofrecer telefonía, vamos a ofrecer internet, vamos a ofrecer televisión, si es televisión IP, televisión RF o qué tipo de servicio vamos a dar. ¿Por qué esto? Porque eso va a redundar en qué tipo de tarjeta yo debo comprar o debo poner en la OLT y qué tipo de terminal le tengo que entregar al usuario. El ancho de banda por servicio por usuario va enfocado precisamente a hacer los cálculos, las cuentas de cuánto ancho de banda yo debo comprar para mi ISP o mi operador de servicio. Pues nosotros como somos nuestro propio ISP, pues no tenemos ese problema. Pero sí nos toca dimensionar qué tipo de troncales vamos a poner, si son troncales de 1 giga, de 10 gigas, de 40 gigas, para que pues en el momento en que los usuarios utilicen su ancho de banda, pues tengan una experiencia de servicio adecuada para lo que nosotros les vamos a cobrar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Y es importante aquí recalcar que muchas veces el usuario final tiene en la mente que cuando yo le vendo un plan de banda ancha de 10 megas, entonces yo le tengo que garantizar los 10 megas todo el tiempo. Pues eso no pasa. Digamos que nosotros, de cierta manera, para que esto funcione como un negocio, pues se juega con digamos, con la sobresuscripción, es decir, no lo llamemos reuso porque acá realmente el concepto de reuso es muy distinto. Lo hacemos con el tema de sobresuscripción, que es diferente al reuso. Aquí de pronto hago la aclaración y es un concepto bien interesante. Cuando yo hablo de reuso, es que yo tengo un recurso o un ancho de banda que lo voy a repartir en parte, o sea, lo voy a reutilizar o lo voy a revender varias veces a varios clientes. De pronto aquí lo explico como una forma más sencilla. Es como que yo tenga un carril,
pensémoslo más bien como con tubos de agua, que es como más fácil de explicar. Digamos, yo tengo un tubo de agua, un tubo de media pulgada. Conecto por decir, pensémoslo como que es un splitter, ¿sí? Es como un tubo con varios huecos para conectar 4 tubos de media pulgada. Entonces entro con un tubo de media pulgada y en la casa tengo 4 llaves, digamos, para el baño, la cocina y todo eso, todas son de media pulgada. Entonces ahí sí yo estoy diciendo que tengo un reuso de 1 a 4. ¿Por qué? Porque entro, por decir algo, esa media pulgada pensemos que es un ancho de banda de 10 megas y tengo 4 clientes de 10 megas, entonces le estoy dando de 1 a 4 porque esos 10 megas los estoy forzando a que los clientes los compartan. Cuando yo hablo de sobresuscripción, el concepto es distinto. El concepto de sobresuscripción es como que yo tengo un tubo de 10 pulgadas, por decirlo, o sea, un tubo de esos grandes que lo cojo así con los dos brazos, que llega a una casa o a un edificio, y en el edificio voy reduciendo ese tubo digamos, llega ese tubo de 10 pulgadas a un divisor que lo parte en 4 tubos de 5 pulgadas. Y esos 4 tubos de 5 pulgadas lo reparten en 10 tubos de media pulgada. Entonces, digamos que ahí yo no hablo de un reuso, sino de una sobresuscripción, es decir, que no todo el mundo tiene la llave abierta del agua al mismo tiempo. Entonces, en promedio, estadísticamente, pues con un tubo de 10 pulgadas puedo atender todo un edificio de, no sé, de 100 apartamentos con tubos de media pulgada. ¿Por qué? Porque pues usted abre su llave y todo el mundo abre su llave, tiene buena presión, se puede bañar, sacar agua, entonces todos están felices y hago un uso eficiente de la infraestructura. ¿Por qué? Porque si yo dijera una planeación 1 a 1, yo diría, bueno, tengo 100 apartamentos, tengo 100 tubos de media pulgada, entonces quiere decir que necesito un tubo de 50 pulgadas para poder atender esa demanda, pero realmente lo que voy a tener es una capacidad ociosa que nunca voy a usar y voy a hacer una inversión extra que no voy a poder rentar. Entonces, pues de cierta manera, aquí lo que funciona y que da mejor resultado es el concepto de sobresuscripción. El margen de crecimiento es importante. ¿Por qué? Porque de todas maneras no podemos hacer un diseño ajustado a la necesidad de hoy sin pensar en que yo voy a crecer, porque entonces las inversiones que voy a hacer después se me van a complicar o voy a tener que hacer gastos adicionales no previstos que me van a afectar el modelo de negocio. Por eso es importante cuando se construye el diseño de la red GPON, pues saber uno más o menos con qué arranca y a dónde le va a apuntar para hacer su plan de negocios, porque al final del día, si bien es cierto, aquí estamos en un entorno académico, donde nos interesa pues los números, el detalle, las cosas. Para una empresa como nosotros, pues al final esto es un negocio, ¿no? Si el negocio no funciona, pues no apalanca comprar equipos, no apalanca crecer la red, no apalanca brindar mejores servicios. Entonces, es un compromiso de las dos cosas. Aquí tenemos como lo que me estaban preguntando, que son los valores de potencia de la parte de Jeep. Pues normalmente, tanto la OLT como la ONT manejan los mismos valores. La potencia óptica con la que transmiten los equipos está entre 0,5 y 5 dBm a nivel óptico. Esa es la potencia con que transmiten y eso se ajusta automáticamente dependiendo de dónde están los clientes y de qué potencia yo estoy recibiendo. Eso es una característica muy importante de esta tecnología, de que yo no tengo que estar haciendo ajustes manuales con atenuadores ópticos o cosas así como me toca en el HFC, que me toca con atenuadores físicos o como lo llamamos los PAD dentro de los amplificadores para ajustar los niveles. Esto se ajusta solo. Mientras se encuentre dentro de la ventana, los equipos se ajustan solos y eso es una gran ventaja a nivel de la operación de la planta externa porque no tengo que hacer muchas intervenciones y con ello pues me está dando una muy buena estabilidad, que era lo que hablábamos al principio. A nivel de recepción, está entre menos 27 y menos 8 dBm de potencia. Entonces, digamos que en total, si yo sumo 5 más menos 27, o mejor, 5 menos 27, tengo un presupuesto de potencia aproximadamente de 32 dB de potencia óptica, que es bastante ancho, bastante bueno. ¿Qué es lo que pasa? Un diseño de GPON no se puede dejar justo. O sea, ustedes no pueden diseñar con los clientes las distancias y todo para que les dé exacto los 32 dB de potencia, porque en el momento que tengan una ruptura de fibra y tengan que hacer un empalme, hasta ahí les funcionó la red. Hay que dejar, o la recomendación aquí entre los criterios es dejar aproximadamente unos 3 dB de potencia de gap o de, digámoslo así, de gabela, como le decimos en términos más coloquiales,
para que no nos vayamos a ver impactados en el diseño. Es decir, cuenten con 28 dB de potencia y con eso hacen el diseño. Aquí, pues digamos que el láser a nivel general tiene estos datos, digamos que hay un voltaje que está aproximadamente entre 3 y 3.5 amperios, voltios. La corriente que maneja de vías está alrededor de 90 miliamperios. La temperatura en la que opera el láser está entre menos 10 y 85 grados. Normalmente trabaja entre 40 y 50 grados en la realidad. Para el tema de si vamos a trabajar con televisión RF sobre la parte de GPON, que es lo que llamamos RF Overlay, el presupuesto de potencia sí es bien pequeño, está es de aproximadamente 6 dB de potencia óptica. Y ahí el puerto físico de la ONT que saca RF, pues saca aproximadamente 17 milivatios de memes voltios, porque aquí la salida sí es el RF eléctrico, ¿no? Entonces, esos son los datos con los que pues, partimos para poder hacer un diseño. Digamos que aquí no hay una única ruta de diseño, una única metodología. Digamos que se trata de buscar la forma de poner los splitters correctos en los sitios correctos para que la red funcione. Entonces, aquí, ¿cuáles son las variables que debemos considerar? La cantidad de usuarios a atender. Entonces, como les decía, son 64 clientes por troncal. Entonces, si ustedes tienen un barrio con 1000 clientes potenciales, pues tienen que hacer la distribución de los splitters adecuadamente para cubrir la cantidad de usuarios, utilizando la menor cantidad de fibra. O sea, que los recorridos de fibra sean los más cortos, pero obviamente que se ajusten a los postes o a los ductos que tiene el operador, ¿no? Porque pues si lo hiciéramos en un concepto ideal, pues uno aquí por geometría saca una distribución muy bonita, muy organizada, minimizando la cantidad de fibras, optimizando la cantidad de splitters, pero en la realidad, pues resulta que para llegar a un barrio yo solo puedo llegar por un solo sitio, porque por ahí es donde el operador de infraestructura me presta los ductos o los postes. Entonces ahí es donde entra la pericia de los ingenieros de ser creativos y buscar la forma de optimizar esto en ambientes o en escenarios reales donde las condiciones pues están muy lejos de ser ideales. Otro criterio interesante, el ancho de banda por servicio. Aquí voy a darles una fórmula, la voy a escribir aquí, me perdonan un momentico, la voy a escribir aquí en el notepad. Digamos que la fórmula, espérate, lo pasamos a Word, que es como más... la fórmula, ¿cómo es? Digamos que el ancho de banda que le llamamos B, que lo ponemos en letras un poquito más grandes, el ancho de banda que vamos a utilizar es igual a n, que es la cantidad de usuarios, por el ancho de banda por usuario, digámoslo así, por el factor de sobresuscripción, como decir F sub S. Me quedó ahora un poquito grande esto. Entonces, haciendo un caso real, digamos que el ancho de banda B sería, por decir, vamos a hacerlo para una troncal GPON, 64 usuarios. Esto por el ancho de banda por usuario. Entonces, digamos que vamos a vender un internet de 20 megas por usuario. 20 megabits por segundo por el factor de sobresuscripción. Eso es lo que quiero hacer énfasis, que el factor de sobresuscripción es un concepto diferente al reuso. A veces lo confundimos mucho, pero es diferente. En GPON, digamos, en lo que hemos analizado, ese factor de sobresuscripción, que es aproximadamente 0.1, ese factor de sobresuscripción, F sub S, tiene varias cosas. Digamos, F sub S, para usuarios empresariales, es 0.1. Para usuarios residenciales, es 0.05 aproximadamente. Esto, digamos que 0.07 más o menos. Eso va variando, depende mucho. Es un tema netamente estadístico. Digamos que eso depende mucho de cómo los usuarios le dan el uso. Depende, aquí en Colombia, por ejemplo, lo hemos analizado por región, por tipo de estrato. Hay muchas variables que impactan eso. Entonces, normalmente, si yo quisiera hacer esta cuenta aquí, haciéndolo muy rápidamente, serían 64 por 10, 640 por 2, aproximadamente 1.2 gigas, pero si lo dividimos por 0.1 serían
como 120 megabits por segundo. Sería aproximadamente lo que se requeriría para atender 64 clientes, dándoles un ancho de banda a cada uno de 20 megas. Si llevado eso a la práctica, vamos a ver que eso funciona. O sea, digamos que nosotros lo hemos hecho aquí, lo hemos trabajado en un tema netamente, digamos, empírico. Obviamente, si ustedes, los que les gusta mucho la matemática y leen y miran, si uno quisiera analizar por teoría de colas o por temas fractales o cosas un poco más complejas a nivel de matemática, cómo modelar el ancho de banda que requiere un operador de GPON para proveer un servicio, tendrían que contratar un PSG, demorarse ahí por ahí unos 3 meses haciendo cálculos, llegarían a unos valores que en la vida real a veces estarían muy sobredimensionados para lo que realmente los clientes demandan. Entonces aquí en este punto del ancho de banda, normalmente ¿cómo lo hace un operador? El operador lo que hace es dejar el chorro abierto, por decirlo de alguna manera. O sea, como ustedes ven, el puerto de la OLT tiene una capacidad de 2,4 gigas por cada, que eso lo vamos a ver ahorita lo vemos en el otro slide, pero tiene una capacidad de 2,4 gigas en bajada y 1,2 gigas de subida. Esa capacidad, si yo la la aplico en la fórmula inversa, me alcanzaría para darle a cada cliente aproximadamente 40 megas de ancho de banda dedicado, o si le hacemos la fórmula sobre suscripción inversa, podríamos hablar de que yo le podría dar como 400 megas a cada cliente con sobresuscripción con esas capacidades de ancho de banda. Pero aquí pues digamos que lo que hacemos es calcular pues los datos de cuánto más o menos vamos a usar, especialmente pensando en los puertos de uplink. Entonces, por eso es importante tenerlo presente. El otro criterio es la distancia entre los usuarios finales. Es importante para GPON la distancia entre el usuario más cercano a la OLT y el usuario más lejano a la OLT en cuanto al recorrido de la fibra. ¿Por qué? Porque allí hay unos factores ya a nivel óptico, que es el tema de dispersión cromática y los temas de atenuación, que empiezan a generar como ciertos problemas cuando el usuario que está más cerca de la OLT y el que está más lejano superan los 20 kilómetros. Pues ahí ya empiezan a haber errores, empiezan a haber inconvenientes en la operación de todo el nodo de GPON. Entonces, para la planta interna, que es como todo el tema asociado a la OLT, pues la idea es calcular la agregación de ancho de banda, que era pues la fórmula que les comentaba allí. Ustedes van a mirar todos los clientes que van a tener, le hacen ese cálculo del ancho de banda. Obviamente aquí lo hicimos solo para internet, pero ya les digo aquí unos datos para eso. Para sumar al final cuánto ancho de banda ustedes van a requerir. Entonces, por decir algo, vamos a atender un barrio de 1000 clientes, con ese ancho de banda me da que necesito 2 gigas. Entonces, con 2 gigas distribuido, no sé en cuántas, digamos, si son 1000 clientes, dividido por 64, me estaría dando aproximadamente unas 18 o 20 troncales de GPON para atender esos clientes. Entonces, voy a necesitar un equipo OLT. Si decíamos que cada tarjeta de línea tiene 8 puertos, pues necesito 20, pues necesito aproximadamente 3 tarjetas de línea. Voy a necesitar una tarjeta de uplink con una capacidad con 2 puertos de 1 giga para hacer una agregación de 2 gigas, o normalmente la recomendación es que si el ancho de banda pasa de 1 giga, salten de una vez al siguiente, a 10 gigas, que ya pues a nivel de precios eso ha bajado mucho, pero pues ya depende obviamente del presupuesto de cada operador. Aquí los servicios a desplegar es importante si es telefonía, si es televisión o si es datos, porque esos valores de sobresuscripción se pueden aplicar o no dependiendo del servicio que yo vaya a ofrecer. Entonces acá, por ejemplo, vemos que la sobresuscripción de tráfico no mayor a 0.1, o sea, es decir, mayor me refiero que no sea mayor de 1 a 10, es decir, de 1 a 20 o de ahí hacia abajo es un valor mejor. Normalmente con 1 a 10 estamos bien, digamos que tenemos un buen margen para dar una muy buena calidad de servicio. Para los servicios de internet, OTT o VOD. ¿Qué es OTT? Es los servicios de video streaming como Netflix, Claro Video, Disney, bueno, todos los servicios que hoy día se están desplegando. Y algunos de video en demanda, que hay unos operadores que tienen lo que le llamaban el pague por ver, es eso a lo que hacemos referencia con VOD. Aquí el tiempo está un poco corto, entonces tenemos que acelerar un poquito el paso. El criterio es, para los servicios de telefonía no podemos hacer sobresuscripción. Allí sí es recomendable dejar un ancho de banda dedicado.
¿Qué es lo bueno? Que para una llamada de voz con aproximadamente 128K de ancho de banda es más que suficiente para una llamada de voz de calidad. Entonces, pues esos valores son casi insignificantes comparados con los de Internet. Entonces, por eso podemos dejar sin sobresuscripción. Para la telefonía móvil también se recomienda no hacer sobresuscripción. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar GPON como un backhaul para la red móvil, normalmente yo voy a conectar detrás de la ONT una antena de 3G, 4G o en el futuro de 5G que va a agregar a otros clientes. Entonces allí yo no puedo hacer sobre suscripción, sino tengo que entregarle un canal dedicado porque él a su vez va a agregar a otros usuarios. Para el planta externa, como les decía, pues la distribución de splitter, máximo 3 niveles de split. Como les decía, eso es una topología tipo árbol. Entonces en el árbol, digamos el primer splitter, que es el que llega de la boleta en la calle y va a hacer la distribución hacia los diferentes puntos de acceso, es el primer nivel. Digamos que la idea es hacer máximo 3 niveles de split. O sea, si ponemos en cascada más de 3 splitters, vamos a tener problemas también a nivel óptico por temas de dispersión, por temas de aberración cromática y eso va a generar un mal funcionamiento no solo del equipo que está ahí, sino de toda la troncal Jeep. Entonces, por eso máximo 3 niveles de split, que con eso es más que suficiente para hacer pues cualquier diseño que a ustedes se les ocurra. Pero pues a nivel del estándar o de la tecnología, pues no hay un límite para la cantidad de splitter que yo quiera poner. Es importante notar que eso, al igual que en temas de RF, en señales, un splitter, digamos, la pérdida de un splitter son 3.5 dB por cada 2 que yo haga. ¿A qué me refiero? Si tengo un splitter de 1 a 2, en cada salida pierdo 3.5 dB. Si tengo uno de 1 a 4, en cada salida pierdo 7. Si tengo de 1 a 8, pierdo 10.5. Si tengo de 1 a 16, pierdo 14 y así sucesivamente. Normalmente, para una troncal de 64 clientes, la pérdida que se da en potencia óptica solamente por el uso de los splitters es de aproximadamente 20 dB. Entonces, de los 28 que dijimos que teníamos, 20 ya los vamos a perder solamente con los splitters y nos quedan 8 para lo que es las pérdidas que da la distancia. Aló, ingeniero Hans, de pronto algún inconveniente con la conexión, se nos fue el audio. Vamos a revisar qué pasó. Aló, ingeniero, miramos ya su pantalla, pero falta que nos active el micrófono. Creo que está sin activar. Eh, si ingeniero aún tiene desactivado el micrófono. Exactamente, ahí un poquito debajo donde tiene el cursor está el micrófono para ver si lo activamos.
Ingeniero, de pronto puede encontrar el micrófono en la parte superior, debe estar en verde para que esté activado, o la puede encontrar en la parte, eso, exactamente allí. Como ya desconectado, creo que ahora sí me están escuchando. Perfecto. Hablamos de los 64-128 clientes por troncal. Ese es un criterio de diseño que se escoge dependiendo de la distribución de los clientes. Si es un barrio donde la distancia entre una casa y otra es más de 100, 200 metros, 64 es como lo recomendado. Si estamos en un centro comercial donde los locales están muy juntos y las distancias son muy cortas, podemos pensar en 128. Pero allí también nos compromete un poco el tema de la potencia óptica, porque pues ya el splitter sería 128, entonces ya perderíamos 23, 24 dB solamente en splitters, entonces el margen de potencia que nos da es más pequeño. Asimismo, la distribución de ancho de banda también nos reduce, entonces lo recomendado es trabajar a 64. El tipo de láser tipo B o tipo C, eso después lo pueden revisar más en detalle. Digamos que GPON maneja dos tipos de láser. El tipo B, que es el estándar, que es el de 20 kilómetros, o hay uno que es el tipo C, que puede llegar hasta distancias de 30 kilómetros, porque tiene mayor, la ventana de potencia de este es de 32 dB, o sea, es 3 dB superior al tipo B, entonces si vamos a trabajar con una distribución de 128, tendríamos que usar láseres tipo C, o si vamos a trabajar con 64, láseres tipo B. Bueno, aquí me están haciendo una pregunta respecto a la velocidad, respecto a la fibra. Ahí realmente no hay una diferencia. Digamos que el tema de las distancias entre el cliente más cercano y el más lejano está un poco más enfocado es al tema de la parte física de la fibra a nivel de que no hayan errores en la transmisión. Pero en cuanto al ancho de banda, es totalmente transparente. O sea, no es que el cliente más lejano tenga menos ancho de banda que el más cercano. Eso funciona completamente equivalente. O sea, ahí no hay afectación por esa característica. Bueno, aquí hay una referencia de costos para que lo tengan ahí en su mente. Digamos, esta presentación yo se las puedo compartir, no tengo inconveniente. Para que se hagan una idea, si ustedes quisieran, bueno, aquí hago una pausa. Me están preguntando acá que si por fibra las velocidades deberían ser más superiores. Sí, digamos, por eso les comentaba al principio de la charla que, digamos, para el nodo GPON, en la tecnología GPON base, que es, digamos, sobre la que estamos trabajando, tenemos por cada troncal GPON, es decir, para cada 64 clientes, tengo 2.4 gigas de bajada y 1.2 de subida para cada 64 clientes. Si subimos a XPON, que es el nuevo estándar que ya está comercialmente disponible, puedo tener 10 gigas de bajada y 10 gigas de subida para esos mismos 64 clientes. Y si nos pasamos al que está en desarrollo, pues van a ser 40 o hasta 100 gigas para esos mismos 64 clientes. O sea que des en cuenta que si yo divido 10 gigas entre 64 clientes, estaríamos hablando de 400 megas dedicados por cliente o 4 gigas con sobresuscripción. Entonces, pues digamos que eso va ajustado a los servicios que se van a ofrecer. Digamos que hoy día, pues no tiene mucho sentido arrancar en Colombia por lo menos, en un operador pues, real, y yo diga, voy a montar un nodo de XPON, si pues realmente voy a vender servicios de 20, 30, 100 megas por mucho, como lo está haciendo ETV, 300 megas, porque pues digamos que eso también tiene un costo que pues el mercado no lo da. Digamos que GPON tiene una velocidad asimétrica, o sea, da más ancho de banda de bajada que de subida en la versión base. En XPON sí es simétrico, es 10 de bajada, 10 de subida. Pero si ustedes miran los anchos de banda y si un cliente me compra menos de 40 megas, podría darle 40 de bajada, 40 de subida o 100 de bajada, 100 de subida. Todo eso depende mucho de mi plan de negocio, de mi plan de servicios que yo quiera ofrecer. O sea, siempre y cuando no me pase las capacidades de la troncal, yo puedo hacer la distribución como yo quiera. Entonces, aquí perdón, volví al tema de los costos. Para que se hagan una idea, si ustedes quisieran montar su red GPON, ustedes quisieran independizarse y emprender en Colombia, ¿no? El tendido de fibra, digamos, por cada metro lineal de fibra tendida, me cuesta $1. O sea, pagarle a alguien para que lo haga. Entonces, por ejemplo, si yo voy a tender 1 kilómetro de fibra, pues me cobran $1000 por tender esa fibra. Y pues así se hacen como los cálculos, pues no sé cuántos kilómetros tenga el diseño que vayan a hacer, pues lo multiplican por eso. El valor de la fibra, o sea, el cable de fibra del metro lineal vale $3, lo mismo, hacen la cuenta. 1 DF, que es el elemento de conectorización donde termina la fibra y la puedo conectar a la OLT porque pues la fibra, como viene el cable, pues no se la puedo enchufar al equipo, necesito 1 DF donde termina, poner un patchcore y una conectorización adecuada. Me cuesta $2000, uno de 48 puertos.
un rack me vale $1000, una mufla que es como la capucha esa negra que ven en la calle que están los postes donde la fibra llega y donde se unen los tramos de los cables de fibra. Cada mufla vale $300, una caja donde van los splitters vale $300, una acometida de usuario me cuesta $100. Y pues digamos que los precios del equipo no los puse aquí, pero para que se hagan una idea, si quieres, permítame aquí lo edito y lo ponemos de una vez. Digamos que el puerto PON, digamos por puerto, está alrededor de $1000. Entonces digamos que ese tema del puerto PON, ¿qué es? Digamos que hay muchos modelos de comercialización de los equipos a nivel de GPON. Digamos que en Estados Unidos y en otras latitudes donde se manejan volúmenes muy grandes de equipos, al final para no enredarse uno en la planeación o en las cuentas de que necesito para este equipo tantas fuentes, tantos chasis, tantas tarjetas, tantas cosas que eso nos enreda mucho el modelo. Simplemente se llega a un modelo de negocio con el operador, con el proveedor, donde se le dice, mire, el puerto PON me vale una plata, que en este momento, pues, en el mercado está alrededor de $1000, perdón, se me fue un cero aquí, $1000. Es decir, que si yo voy a ofrecer, no sé, 20 puertos GPON, pues me vale $20,000 la electrónica para habilitar esos puertos. Eso es un promedio que hacen los operadores porque, por decir algo, yo quiero 20 puertos GPON, pero unos en un lado y otros en otro, entonces pues igual necesito dos equipos, dos chasis, las fuentes, todo. Entonces pues ahí los operadores hacen, los proveedores hacen promedios y hacen sus cuentas y pues plantean modelos de negocio donde se trabaja es por puerto GPON. Lo mismo en DOCSIS, por ejemplo, en operadores como Comcast que están en Estados Unidos, ellos no negocian por equipo sino por puerto. El puerto de DOCSIS vale tanto y necesito 1000 puertos, multiplica por 1000 y eso es lo que le pagamos al proveedor por la electrónica necesaria para habilitar eso. Entonces es un modelo bastante simple y bastante práctico para hacer presupuestos, para hacer planeación, que ayuda mucho en hacer las cuentas, no en hacer los cálculos. Para cerrar, vamos a ver rápidamente tres casos de éxito que tenemos. Pues digamos que el caso de éxito de FTTO, como lo llamamos nosotros, FTT significa Fiber to, en inglés, Fiber to the, aquí la O significa oficina. Entonces, fibra hasta la oficina, o Fiber to the office. Tenemos un caso de éxito implementado que es el más antiguo que tiene Claro. Tenemos 6 años con una operación donde tenemos servicios empresariales de Internet, telefonía SIP, o sea, telefonía IP, y MPLS sobre GPON. Tenemos más de 60.000 servicios activos con niveles de disponibilidad del 99.6%, que los tenemos desplegados en aproximadamente 20 ciudades. Entonces, aquí ese sí fue como la prueba reina para validar pues, como la valía de la red GPON para nosotros, porque logramos ahorrar una cantidad de dinero enorme en fibra, porque pues en las redes tradicionales, para clientes empresariales, yo tenía que tender una fibra, un hilo de fibra o a veces hasta dos, desde la oficina de cliente hasta mi nodo, una topología en estrella con una cantidad de fibras enorme que me estaba saturando los accesos de fibra a mis nodos, me estaba generando problemas con los operadores de infraestructura porque estaba llenando los ductos con una cantidad de fibras. En cambio, con GPON del nodo sale un único hilo de fibra hasta un punto en la calle donde se empieza como a distribuir para cubrir los diferentes clientes. Entonces, ahí el ahorro en fibra es brutal, digamos que vale la pena muchísimo, el ahorro en infraestructura es brutal. A pesar de que es una topología tipo árbol que de cierta manera es lineal, me ha permitido tener disponibilidades de 99.6%. Sin embargo, para que lo sepan, y ya cuando entren más en detalle en sus cátedras de GPON se van a dar cuenta que GPON tiene varios tipos de redundancia. O sea, GPON no... Yo puedo llevar una ONT GPON a dos diferentes OLTs ubicadas geográficamente en dos puntos distintos para darle redundancia. O las OLTs entre ellas también tienen protocolos de redundancia, ¿no? Para darles pues, a una disponibilidad aún mejor. Pero en el caso básico, el más simple que hemos implementado, que es simplemente una topología tipo árbol con servicios básicos, me da esos valores de disponibilidad, que es lo que en el mercado se compromete. El caso de éxito para Bajaol Móvil, pues digamos que ya tenemos nosotros BTS y picoceldas a nivel nacional conectadas a la red GPON. Por esta red yo estoy haciendo transmisión de reloj, plano de datos y plano de usuario y plano de control.
teniendo unos altos KPIs, o sea, unos indicadores de desempeño de las antenas bastante buenos. Porque esto es lo interesante, pues sabe que la red móvil sí funciona con protocolos sincrónicos. Aquí, pues una de las cosas que ha dado mucho éxito para poder hacer esto sobre GPON es el protocolo, el estándar 1588, que es el protocolo PTP versión 1 y versión 2, en donde yo puedo transmitir reloj, o sea, sincronía de reloj, que era algo muy tradicional de las redes SDH, de las redes TDM, con una precisión de Stratum 1, Stratum 2, que son casi que un reloj de rubidio, o sea, de lo más alto que hay. Lo puedo transmitir por una red IP, no necesariamente GPON, con una precisión bastante buena. Entonces, ahí ese protocolo ha sido un habilitador muy importante para LTE y para todos los temas. Yo aquí sobre esta red tenemos estaciones base y picoceldas de 3G y de 4G LTE y de 4.5 funcionando sin ningún problema. Y en el mismo nodo tengo clientes residenciales, clientes empresariales y clientes móviles en la misma troncal GPON. Entonces, esta red es bastante versátil, bastante flexible y con unos costos muy bajitos. El de FTTH, que es algo que Claro está lanzando recientemente, tenemos ya servicios de hogar, digamos que es lo mismo, es el mismo modelo que está ofreciendo ETV. Digamos que nosotros pudimos haber hecho esto antes, pero ya pues son temas aquí de negocio internos que decidimos retrasar un poco la salida, donde tenemos servicios triple play en este momento ya lanzados en 10 ciudades, donde estamos proponiendo ofrecer servicios hasta de 300 megas de bajada y 150 de subida para clientes de casa, de hogar, residenciales, aunque esto puede escalar, como lo vimos, hasta pues, anchos de banda mucho más grandes, dependiendo pues de los láseres y de las tarjetas de línea. Si yo quiero subir a XPON, lo puedo hacer. Pero pues todo va también amarrado a una estrategia de negocio, un tema de inversión, donde yo tengo que, pues, de cierta manera prever que, pues, no sirve de nada lanzar un servicio de 1 gigabit a la casa si va a valer $500,000 y ningún usuario lo puede pagar. Entonces, el objetivo de, pues, de los operadores a nivel de diseño en la realidad de lo que se vive en la industria, pues si bien es cierto en la parte de las capacidades técnicas de la tecnología, pues están mucho más arriba. La tecnología se adapta y se busca entrar en la curva de costos que sea adecuada para el negocio y adecuada para proveer pues una buena experiencia de cliente. Por eso es que ustedes ven que no siempre las compañías implementan lo último que sale en tecnología de inmediato y lo lanzan al público, porque normalmente cuando lo vean también en otras de sus cátedras van a darse cuenta que en la práctica hay una ley, ahorita no recuerdo el nombre de la persona, que dice que digamos que cada 2 años está saliendo nueva tecnología y está siendo cada vez más eficiente a menor costo. Entonces, por ejemplo, si yo hoy quisiera lanzar algo que está muy de moda, por ejemplo, el tema de 5G. Si yo, la tecnología 5G, pues comercialmente ya está disponible. Si yo la lanzara hoy mismo y tratara de decirles a todos que van a tener unos planes de 100 gigas, pero que ahora van a valerles 300,000 pesos mensuales, pues el mercado no va a responder para eso. Entonces voy a hacer una inversión muy costosa en tecnología que como es de punta, vale muchísimo dinero y el mercado no me lo va a pagar. Entonces, pues la empresa va a entrar en un aprieto financiero por hacer ese tipo de prácticas. Normalmente lo que uno busca es estar en la curva de, obviamente, no tener lo más obsoleto, pero tampoco es una buena práctica, digamos, a nivel comercial y a nivel de negocio, implementar lo último que sale en tecnología para desplegar a los clientes porque es muy costoso. O sea, la misma tecnología 5G, seguramente el próximo año ya no va a valer lo que vale hoy, sino va a valer menos y todavía es vigente para el mercado, entonces la puedo adquirir a un precio menor para darle al cliente la tecnología a unos costos razonables para que pues, el negocio siga rodando. Entonces, en eso estamos. Por ejemplo, en el tema de GPON, para el tema de hogares y empresas, por ejemplo, el tema del Wi-Fi, que ha sido uno de los factores críticos que nos ha afectado recientemente, estamos montando equipos ya con Wi-Fi 5. Hoy día ya comercialmente está disponible Wi-Fi 6, pero ni siquiera hay teléfonos, tabletas o terminales comercialmente disponibles al alcance de la mayoría de la gente que tengan un radio Wi-Fi 6, entonces no hace sentido desplegar eso si el equipo me vale mucha plata ahorita y al final del día pues el cliente no percibe el beneficio. Entonces son cosas de esas que también son criterios que no son tan técnicos, pero son más de negocio, que se tienen en cuenta para los diseños de la red GPON y para cualquier red en términos generales. Entonces,
Con esto finalizo la charla, creo que me pasé 4 minuticos, les pido excusas, digamos que el tema es bastante extenso, pero pues yo quedo muy agradecido de todas maneras por el espacio para poderles compartir pues toda esta información, pues quedo a su servicio, lo que pues ustedes quieran averiguar. Ya les dejo por aquí mi correo personal para que pues me puedan enviar consultas. Si tienen algo más puntual que quieran aclarar, me comprometo pues a contestarles, posiblemente no de inmediato, porque pues también tengo mis propias cosas que hacer, pero con todo gusto estoy para colaborarles.